Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar de un caso que sucedió en Japón. Acompáñenme a ver todos los detalles. Saki Kondo era una joven japonesa nacida en la ciudad de Himeji. En 2018, a sus 27 años, Saki ya había viajado por distintos lugares del mundo y hablaba un excelente inglés. Esto gracias a que había hecho parte de su carrera universitaria fuera de Japón. Cuando Saki regresó a Japón luego de terminar su carrera, tenía muchas ofertas de trabajo, pero escogió trabajar como intérprete para un grupo de ejecutivos. Ella tenía un puesto muy alto en esta empresa, tenía que estar mano a mano con estas personas y el hecho de que ella fuera responsable y supiera realmente saber interpretar bien todas las ideas que ellos querían dar a conocer a potenciales clientes y también a personas interesadas en formar parte de la empresa era muy importante. Era pieza clave todo lo que hacía y ella se lo tomaba con mucha seriedad. Debido a este trabajo, ella tuvo que mudarse a la ciudad de Sanda. En ese momento la vida de Saki profesionalmente era muy buena, ella estaba muy feliz con todos los logros que tenía. Al mudarse a Sanda, Saki comenzó a utilizar una aplicación para citas. Ella quería conocer nuevas personas, pero también tenía en su mente la ilusión de poder encontrar a alguien para iniciar una relación formal. Ya había escuchado muchas historias y muchos testimonios de cómo muchas parejas se habían conocido por medio de estas aplicaciones y creía que era algo muy bueno. Con tanto trabajo, ella no tenía tanto tiempo como para salir y conocer nuevas personas de la nada, así que esta aplicación le había ayudado mucho. Ella ya había salido con algunos chicos que había conocido por este medio, pero ninguno le había emocionado tanto como un chico estadounidense llamado Jay. Según cuentan los compañeros de trabajo de Saki, ella les contó que Jay era un chico originario de Nueva York y que se encontraba en Japón como turista. Tenía una visa de 90 días de turista y quería recorrer todo el país. Saki y Jay llegaron a quedar en algunas ocasiones y ella cada vez se miraba más ilusionada. Hay que destacar que Jay había llegado a Japón en enero del año 2018, así que Saki quería aprovechar todo el tiempo posible con él antes de que se terminara su visado y él tuviera que regresar a los Estados Unidos. El día 15 de febrero de 2018, Saki estaba muy emocionada porque ella y Jay se verían en Osaka, una ciudad a unos 50 kilómetros de donde ella estaba viviendo. Estaba emocionada porque vería al chico que le gustaba y además esa era una ciudad que también le gustaba mucho. Sus compañeros dicen que la vieron muy ilusionada. Ella estuvo trabajando como de costumbre y en la tarde, al terminar todas sus actividades, fue a su casa, recogió algunas cosas y se dirigió a la estación de tren. Iría en tren hasta esta ciudad. Luego de eso, al día siguiente, que era un día viernes, Saki tenía que ir a trabajar, pero no se presentó. Sus padres intentaron llamarla porque la empresa se contactó con ellos y no tuvieron respuesta de la joven. Esto levantó las alarmas porque Saki era demasiado responsable, muy profesional y no había faltado al trabajo ni un solo día desde que lo había conseguido. Había ido a trabajar incluso cuando se sentía un tanto enferma. Así que todo el mundo pensó que algo demasiado malo tendría que haber pasado para que ella se ausentara. Comenzaron a intentar llamarla, enviarle mensajes, ver si podían contactar con algún amigo. Todos recordaban bien que ella se vería con este chico Jay, pero en realidad no tenían ningún número para contactar a Jay, y la misma Saki tenía un número. Ellos habían hablado siempre a través de la aplicación. Fue así como decidieron los compañeros de trabajo junto con los padres ir a la policía para poner una denuncia por la desaparición de Saki.
Esto se hizo hasta 2 días después de la última vez que se había visto. Los padres de Saki no estaban en Sanda, la ciudad donde ella vivía. Se necesitaba que ellos fueran a la policía y también se quiso esperar porque pensaban que tal vez Saki estaba tan loca, enamorada por este chico Jay que se había escapado con él. Pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que esto no era así y ya comenzaron a buscarla de manera formal. Lo primero que hicieron fue tratar de ver qué había hecho Saki luego de salir del trabajo y para esto utilizaron las cámaras de seguridad que había en todo el trayecto. En la estación de tren se puede ver a Saki tomar el tren de una manera muy tranquila, bastante calmada y relajada. Se puede ver cómo la mujer llega a Osaka y en la estación del tren se junta con un hombre. Obviamente, por lo que ella había contado, las autoridades asumieron en ese momento que este hombre era Jay. Otra cámara los ve entrar a un apartamento vacacional que Jay tenía rentado. Esta cámara ve entrar a los dos, pero luego no hay señales de que Saki salga del apartamento. En los días siguientes se ve a Jay entrar y salir varias veces, pero no hay ninguna señal de Saki. Fue en ese momento que ya la policía pensó que algo muy malo le había pasado a la joven. Este edificio de apartamentos donde Jay se estaba quedando es un edificio de apartamentos muy popular entre turistas. La policía obtuvo rápidamente los nombres de todas las personas que se alojaban en este lugar y ahí descubrieron un secreto. Este chico no se llamaba Jay, se llamaba Yevgeny Baikatar y tampoco era originario de Estados Unidos. Él no había nacido en ese país, él era originario de Ucrania. Su madre era rusa y su padre era búlgaro. Pero si bien era cierto que él había pasado mucho tiempo en los Estados Unidos y tenía la nacionalidad de ese país, pero realmente no había crecido toda su vida en este lugar. También se llegó a saber que él en Estados Unidos adoptó el apodo de Jay porque a la gente le costaba mucho pronunciar su nombre y de esta manera él lo hacía más fácil para todos. Este chico y su madre habían llegado a Estados Unidos luego de la separación de sus padres. La madre se había inscrito en una agencia de novias por correo y un hombre estadounidense le había gustado a ella mucho y decidió pagarles el boleto tanto a ella como a su hijo para que fueran a vivir con él a los Estados Unidos. Allí la madre del chico se casó con el hombre estadounidense y fue así como ellos consiguieron los papeles de ese país. Pero la vida no era del color de rosa. Si bien este nuevo esposo, llamado CJ, le pagó a la madre de Yevgeny la escuela de enfermería y tenían todo lo que necesitaban, parecía que la mujer no era feliz. Toda la información que se obtuvo sobre el carácter de Yevgeny vino de este hombre, y es que dijo que él había visto desde que habían llegado que Yevgeny era un niño muy consentido, que él siempre hacía que su madre hiciese lo que él quería. Ella no tenía voluntad cuando se trataba de algo que el niño le pedía. Por ejemplo, con la comida, si a él no le había gustado algo que ella había cocinado, se lo hacía saber y la mujer se levantaba en medio de la comida a prepararle algo más. Estas actitudes molestaban mucho a CJ porque él estaba haciendo un gran esfuerzo por tenerlos bien, pagarle la escuela a esta mujer y realmente él pensaba que ella no tenía aprecio por él. Cuando la madre de Yevgeny terminó la escuela de enfermería, ellos se fueron sin decirle nada a CJ y desaparecieron de su vida. Unos años más tarde ella lo contactó para pedirle los papeles del divorcio. Resulta que ella y su hijo habían estado viviendo en Long Island con otro hombre estadounidense. Ahora ella se quería casar con él y por eso le estaba pidiendo los papeles del divorcio. CJ llegó a saber que Yevgeny no había crecido de una manera muy estable. El chico había dejado los estudios a medias y realmente se la pasaba viajando con el dinero del nuevo esposo de su madre y no tenía realmente ni siquiera un trabajo fijo. También se llegó a describir a Yevgeny como una persona muy callada, muy reservada, no hablaba con nadie, no le gustaba hacer amigos, le gustaba nada más pasar tiempo jugando videojuegos y también salía a caminar por el barrio, pero no se veía que le gustaba relacionarse con muchas personas. La policía, luego de saber toda su historia familiar, comenzó a rastrear su actividad en la aplicación de citas.
Yevgeny había tenido muchas citas, no solamente con Saki, sino con muchas mujeres más desde que había llegado a Japón. Y también había algo muy importante. Desde el día de la desaparición de Saki, él después se había visto con varias chicas. Parecía que estaba tranquilo y que no se sentía mal si era que a Saki le había pasado algo, ni se mostraba preocupado por ella. También, como se tuvo acceso a los datos de Saki y de Yevgeny en la aplicación, se pudo ver que él, desde el día que se habían visto, no le había vuelto a mandar ningún mensaje, un comportamiento que a la policía le pareció bastante extraño. Con todo esto decidieron que él era el principal sospechoso de la desaparición. Se vieron todavía más horas de grabaciones y en ninguna se vio que Saki saliera del lugar. Con la información de las cámaras y los datos de la aplicación, el 22 de febrero la policía arrestó a Yevgeny por la desaparición de Saki. Para este entonces no se sabía nada de la joven y se esperaba que con este arresto él diera más información, pudiera decir en dónde estaba ella, si él le había hecho algo, qué le había dicho, si la había visto rara, pero se negó completamente a hablar. Solamente dijo que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando y que no sabía en dónde estaba Saki. Se revisó el departamento donde se había visto a la pareja entrar en busca de alguna pista. Si este era el lugar donde se había cometido un crimen, tenían que encontrar algo, pero para su mala suerte no había nada. El apartamento estaba muy limpio, se veía que Yevgeny lo había limpiado muy bien porque había olor a productos de limpieza, las sábanas estaban recién lavadas, la ropa de Yevgeny también estaba recién lavada, no había nada que pudiera ligarlo, ni siquiera con Saki, porque no había ninguna pertenencia de la joven en este apartamento. La policía lo que hizo a continuación fue ver la actividad de las tarjetas y las cuentas bancarias de Yevgeny. Se dieron cuenta que él no solamente estaba alquilando ese departamento vacacional en Osaka, sino que también estaba alquilando otro. No se sabía realmente por qué. Para poder entrar en este segundo apartamento, que estaba en una zona residencial muy exclusiva, las personas tenían que pasar por un control. La policía llegó a la garita del lugar, pidió el control y se dieron cuenta que Yevgeny tenía 2 días de no llegar al apartamento. Y además de tener estos 2 días sin llegar, él no llegaba con regularidad al lugar, había llegado solamente 2 veces y luego de eso no se había aparecido más. Como les digo, una situación muy rara porque ¿quién alquila un apartamento para no llegar a él? Pudieron obtener una orden para revisar este segundo lugar. Cuando entraron se dieron cuenta que había un olor muy fuerte a ambientador. Llegaron a pensar que se había echado mucho ambientador porque Yevgeny tenía 2 días sin ir y el olor todavía se sentía fuerte. Algunos agentes dijeron que el olor a ambientador era como si se hubiese aplicado en ese momento, era muy fuerte, así que dedujeron que había utilizado demasiado. Ahora bien, ¿para qué quería utilizar tanto ambientador? Este apartamento vacacional estaba casi vacío, no había ni ropa de Yevgeny ni ninguna de sus pertenencias. La policía llegó a encontrar una maleta. Cuando abrieron la maleta se encontraron partes de un cuerpo, específicamente una cabeza. Era la cabeza de Saki. Allí llegaron a concluir que Yevgeny le había quitado la vida y estaba escondiendo partes de su cuerpo en este apartamento. Buscaron en el apartamento para ver si había otras partes del cuerpo de Saki, pero no se llegó a encontrar nada. Lo único que había ahí era la cabeza. Se le comunicó a Yevgeny que habían encontrado la cabeza de Saki en este apartamento en la maleta y fue ahí cuando él se quebró y dio una historia que para la policía en un primer momento no tenía mucho sentido. Él dijo que sí había asesinado a Saki, pero que todo había sido algo accidental. Dijo que la había estrangulado, pero que realmente él no tenía intenciones de matarla. Para la policía solamente escuchar todas estas palabras juntas se les hacía un tanto increíble. No pensaban que él creyera que ellos iban a aceptar todo esto. Le dijeron que tenía que decir en dónde estaban las otras partes del cuerpo, porque recordemos que aquí solo estaba la cabeza. Él había llevado las partes del cuerpo a diferentes zonas rurales. Llevó las extremidades a un lugar y el torso al otro. Colaboró con la policía y lo llevó a los lugares en donde estaban las partes de Saki
y fue así como al final se pudo realizar un examen forense de todo el cuerpo de la joven. Lastimosamente, por el estado del cuerpo no se pudo determinar la verdadera causa de la muerte, tampoco si había habido algún tipo de violación, si había golpes, tampoco eran visibles y realmente de este examen no se pudo determinar mucho, ni siquiera un día fijo o un aproximado de la muerte. La policía no tenía mucho con qué comenzar a indagar con este hombre. Todo esto se realizó el 22 de febrero, 7 días después del último día que se había visto a Saki, pero por diversas condiciones climatológicas el proceso de descomposición tanto del torso como de las extremidades se había incrementado bastante y en la cabeza no se pudo encontrar mucho. La policía al final solo tenía lo que Yevgeny les quisiera dar y tenían que quedarse con eso. Ellos manejaron dos hipótesis. Como les digo, no le llegaron a creer que esto había sido accidental. Ellos pensaron que tal vez en ese momento Saki no quiso mantener relaciones sexuales con él. Él se molestó y comenzó a estrangularla hasta quitarle la vida. Otra hipótesis que llega a tener la policía es que estaban manteniendo relaciones sexuales, ya fuese consensuadas o en una violación. Este hombre comenzó a estrangular a Saki porque eso le gustaba hacer en las relaciones sexuales. Esto es algo que la policía asumió porque Yevgeny nunca llegó a decir nada de esto. Se entrevistó a las otras chicas con las que él había salido y ninguna tampoco dio algún detalle de este tipo. Pero la policía asumió esto en la segunda hipótesis y pensaron que este juego se había salido de control y al final él le había quitado la vida. No se llegó a pensar mucho que esto había sido un accidente porque la manera en la que habían desmembrado el cuerpo y se había comenzado a deshacer de él no era de una persona que mostrara arrepentimiento. Es más, él llegó a decir en su confesión que el día que lo arrestaron él se quería deshacer de la cabeza, pero que la policía se lo había llevado antes de que pudiera hacerlo. También le llegó a decir a su abogado que si lo hubiera hecho seguramente no lo habrían atrapado porque no tendrían ninguna pista en contra de él. También tenemos que tomar en cuenta que Yevgeny limpió muy bien las escenas del crimen, y digo las porque realmente había dos: el lugar, el apartamento donde él seguramente le quitó la vida a Saki y también el otro apartamento donde se encontró la cabeza de la joven. En ninguno de los dos lugares había algo que ligara a las dos personas. Realmente su arresto se pudo dar porque los dos apartamentos estaban a su nombre y porque ellos habían hablado a través de la aplicación. Con todo esto se llegó a comenzar un juicio. El juicio duró unos meses y este hombre Yevgeny fue declarado culpable, pero no fue declarado culpable de asesinato. Como en los exámenes forenses no se pudo determinar una causa de la muerte, no se pudieron ver más lesiones, realmente no se sabía a ciencia cierta según el juez si había habido o no premeditación, lo cual dificultó mucho llegar a tener una sentencia por asesinato. La acusación quería 13 años, la defensa quería solamente 5. La defensa de Yevgeny llegó a argumentar que él había ayudado a la policía a encontrar las partes del cuerpo, que él se sentía mal, que no quería hacerlo y que todo había sido un accidente. Al final el juez determinó que la mejor condena eran 8 años de cárcel y una multa que él deberá pagar a la familia de Saki. Los padres de Saki se mostraron muy inconformes con esta sentencia y trataron de recurrir con sus abogados, pero esto no fue aceptado, de nuevo bajo la premisa que no había ninguna prueba que determinara que Yevgeny había querido matar a la joven, que todo eso podría haber sido un accidente. Pero para la acusación y los padres, si hubiese sido algún accidente, él no la hubiese desmembrado ni ido a tirar las partes de su cuerpo a los lugares donde fue encontrada. Saki era una joven con un gran futuro, tenía una gran vida profesional y simplemente quería conocer nuevas personas a través de una aplicación, pero no sabía que en su vida entraría este hombre. También hay que destacar el hecho de que es imposible que se creyera que este chico había mostrado remordimiento y que todo había sido un accidente, cuando él, después de haber ya matado a Saki, había tenido citas con otras chicas a través de la aplicación. Así que bueno, al final eso fue lo que determinó la justicia y ahora él deberá cumplir esta condena en Japón. Al terminarla será deportado a Estados Unidos.
Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso impactante, una condena cortísima, son poquitísimos años por haber matado a una persona, ya dejando de lado el hecho de si quería o no quería, de si se sentía mal o no se sentía mal. Simplemente mató a una persona, y creo que alguien que logra llegar a ese punto no tiene nada que aportar a la sociedad y no debería de salir de la cárcel, no debería formar parte de la sociedad. Bastante duro para la familia de Saki el hecho de que no pudieran recurrir esta sentencia y tuviera que quedarse así. No sé si la infancia de este chico podría haber tenido algo que ver en todo lo que pasó. La hipótesis de que tal vez Saki lo rechazó creo que es bastante coherente. Tengamos en cuenta que este chico estaba acostumbrado a que se hiciera lo que él quisiera, cuando él quisiera, y le dieran lo que él quería. Así que seguramente él quería mantener relaciones sexuales, tal vez ella no, y esto lo hizo enojar y al final terminó quitándole la vida. Yo realmente no creo que pudiera ser un juego sexual que salió mal. Creo que fue más el hecho de que la rechazó, porque al final él quería ocultar muy bien su crimen, limpió muy bien el hecho de que la desmembrara. Estaba muy enojado, tenía mucha ira en su interior para poder hacer estas cosas. Así que al final pues ellos pensaron que no había habido premeditación, que él se sentía mal. Realmente si se hubiera sentido mal hubiese ido a la policía, no hubiera esperado a que lo arrestaran, pero bueno, nosotros no hacemos las leyes, nosotros pues no podemos poner sentencias como lo hizo en este caso un juez en Japón a este chico. Ahora está en la cárcel, pagará una condena muy corta y la verdad queda un sabor, una sensación de que no hubo justicia para Saki en este caso. Y nada más, hasta aquí el video de hoy. Si este contenido les parece informativo, recuerden dejarle un me gusta. Si creen que a alguien más le puede interesar, compartan este video. Suscríbanse porque actualizo 3 o 4 veces a la semana. Y también les dejaré mis otros 2 canales en la descripción. Recuerden seguirme en mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.